Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un tema que, la verdad, levanta pasiones y debates encendidos como pocos, la homeopatía. Hola, ¿qué tal? Sí, es uno de esos temas que no dejan a nadie indiferente. Para explorarlo, tenemos delante un material muy completo, que repasa su historia, sus ideas y, claro, el choque frontal que tiene con la ciencia moderna. Un material muy detallado, sí. Nuestro plan es desmontarlo todo para entender bien de dónde sale, en qué se basa y, qué es lo más importante, qué dice la evidencia sobre si funciona o no. Vamos a ir viendo los conceptos clave. Me parece un plan perfecto. Pues arranquemos por el principio, por el fundador. Todo esto nace a finales del siglo XVIII, en 1796, con un médico alemán, Samuel Hahnemann. Exacto. Y para entenderle a él, creo que es fundamental entender cómo era la medicina de su época. Médico que era, bastante aterrador. ¿Aterrador en qué sentido? Pues que las prácticas habituales eran las sangrías, las purgas con mercurio, tratamientos que a menudo eran mucho más peligrosos que la propia enfermedad. O sea, ibas al médico y podías salir peor de lo que entraste. Con mucha probabilidad, sí. Hahnemann estaba horrorizado con lo que él llamaba la medicina alopática, la convencional, y buscaba desesperadamente una alternativa. Una alternativa que fuera más suave, menos... Menos dañina, exacto. Y en esa búsqueda se topa con un experimento casi por casualidad, ¿no es así? Estaba traduciendo un texto sobre la corteza de quina. Sí, la quina se usaba para tratar la malaria, pero a él no le convencía la explicación de por qué funcionaba. Y en lugar de quedarse con la duda, decide hacer algo bastante radical. Sí, decide tomarla él mismo, estando completamente sano, para ver qué pasaba. Un autoexperimento en toda regla. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Al tomar la quina, empieza a sentir fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones. O sea, síntomas increíblemente parecidos a los de la propia malaria. Ahí es cuando se le enciende la bombilla. Se le enciende la bombilla de lo que sería el primer gran pilar de la homeopatía, similia similibus curentur, La famosa frase en latín. que se traduce como lo similar cura lo similar. Su gran idea fue que si una sustancia provoca ciertos síntomas en una persona sana, podría, en teoría, curar esos mismos síntomas en alguien que está enfermo. Una idea potente. Pero claro, la lógica más básica te dice, si algo te provoca síntomas, ¿cómo se lo vas a dar a alguien que ya los tiene? Parece que solo empeoraría las cosas. Exacto. Es contraintuitivo. Y esa es la objeción obvia. Para resolverla, Hahnemann introduce el segundo pilar. Y este es, con diferencia, el más controvertido de todos. El que choca de frente con la ciencia. Totalmente. La dilución extrema. Él teorizó que si diluía la sustancia original muchísimas veces, eliminaría sus efectos tóxicos, pero, de alguna manera, potenciaría sus poderes curativos espirituales. Hablemos un poco de esas diluciones, porque las escalas que se describen son alucinantes. Se habla de escalas X, la decimal, y C, la centesimal. Sí, y una dilución 2C, que suena poco, ya es una parte de la sustancia original en 10.000 partes de agua o alcohol. Pero es que eso no es nada. No, eso es solo el principio. El punto clave a entender aquí es el límite de Avogadro, un concepto básico de química. Que nos dice que hay un límite de veces que puedes diluir algo antes de que no quede nada. Exacto. A partir de una dilución 12C, es estadísticamente improbable que quede ni una sola molécula de la sustancia original en el remedio. Y las preparaciones homeopáticas más comunes son de 30C, 200C. Son cifras astronómicas. Estamos hablando de diluciones que van mucho más allá de ese límite. Un momento, tengo que parar aquí porque la escala de estas diluciones es demencial. El material que tenemos usa una analogía brutal para visualizarlo. A ver. Una dilución 12C, que como dices no es ni de las más altas, equivale a coger una pizca de sal y disolverla en todo el océano Atlántico. Norte y sur, juntos. Vaya, es una cantidad que la mente no puede ni procesar. Es que no. Y luego está el caso del remedio este tan famoso para la gripe, el Oscillococcinum. Ah, sí, un clásico. Tiene una dilución de 200C. Es un número que no significa nada hasta que lo pones en perspectiva. Para que te tocara una molécula de la sustancia original se necesitarían 10 elevado a la 320 universos. La escala es cósmica. Es que no hay otra palabra. Es una locura.
Y es aquí donde la homeopatía, claro, tiene que proponer un mecanismo completamente nuevo para explicar cómo puede funcionar algo así, porque las leyes de la farmacología que conocemos no sirven. De ahí surge la idea de la memoria del agua, ¿no? La famosa memoria del agua, la teoría de que el agua de algún modo recuerda la estructura de la molécula con la que estuvo en contacto, aunque ya no esté físicamente ahí. Una idea que, hay que decirlo, No tiene ningún respaldo en la física ni en la química modernas. El agua líquida no mantiene estructuras estables de ese tipo. y además plantea una pregunta lógica. Si el agua tiene memoria, ¿por qué recuerda justo la sustancia homeopática y no los millones de otras sustancias con las que ha estado en contacto a lo largo de su historia? Es una objeción fundamental que nunca ha sido resuelta. Y falta el último ingrediente en la receta, la sucusión, Sí, que no es solo diluir, es agitarlo de una forma muy específica. exacto. Es golpear enérgicamente el vial contra una superficie elástica, como un libro encuadernado en cuero, en cada paso de la dilución. ¿Y para qué? Se afirma que este proceso dinamiza o potencia la solución. Y esto lleva a otra de sus ideas más extrañas, ¿Qué es? que cuanto más diluido está un remedio, más potente es, lo que es literalmente lo opuesto a todo lo que sabemos sobre farmacología y la relación dosis-respuesta. Vale, con estos principios tan, digamos, contrarios a la intuición científica, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible que se hiciera tan popular en el siglo XIX? Volvemos al contexto. La medicina de la época era un campo de minas. La gente le tenía pánico a los médicos, y con razón. Porque los tratamientos eran brutales. Eran brutales. La homeopatía ofrecía algo radicalmente diferente. Remedios que, en el peor de los casos, eran inocuos. No te iban a envenenar con mercurio. O sea que su éxito inicial no se debía tanto a que curara, sino a que como mínimo no hacía daño. Eso es. El principio de primero no hacer daño se lo tomaban al pie de la letra, porque, bueno, porque no hacían nada. Básicamente. Hay datos muy reveladores de las epidemias de cólera del siglo XIX. ¿Así? Sí. Los hospitales homeopáticos tenían tasas de mortalidad significativamente más bajas que los convencionales. Vaya. Y la explicación más probable es que los tratamientos de la época, como las sangrías masivas, estaban matando activamente a los pacientes, mientras que la homeopatía, al ser agua y azúcar, simplemente dejaba que el cuerpo luchara por su cuenta. O sea que ganaban por no hacer nada perjudicial. Exacto. A pesar de esa popularidad, las críticas de la comunidad médica ya eran feroces desde el principio. He visto una cita de Sir John Forbes, que era el médico de la reina Victoria. ¿Qué decía? En 1843 la llamó un ultraje a la razón humana. Y no fue el único. Otro médico famoso se burlaba de las dosis infinitesimales diciendo que ningún veneno en su billonésima parte dañaría ni a una mosca. La crítica científica siempre ha estado ahí. Y de hecho, con los grandes avances de la medicina a finales del XIX y principios del XX, La teoría de los gérmenes, los antibióticos... la homeopatía entró en un declive brutal. La última escuela homeopática de Estados Unidos, por ejemplo, cerró en 1920. Parecía que iba a desaparecer. Parecía que sí. Se quedó como algo muy marginal durante décadas. Pero entonces, llegan los años 70. Y resurge con una fuerza inesperada. Sí, una fuerza tremenda. ¿Y qué pasó en los 70 para que volviera? Pues fue una tormenta perfecta de factores culturales. Por un lado, el auge del movimiento New Age, con su énfasis en lo espiritual, lo holístico y lo natural. Entiendo. A eso se le sumó una creciente quimiofobia, una desconfianza generalizada hacia la industria farmacéutica y los productos químicos sintéticos. Y hay otro factor que me parece crucial y que a menudo se nos olvida. La propia experiencia de ir a la consulta. Fundamental. Ir al homeópata no es como ir al médico de cabecera a por una receta. En absoluto. Una primera consulta homeopática puede durar 1 hora, o incluso más. Te preguntan por todo. Tus hábitos, tus sueños, tus miedos. Crean una conexión personal, un espacio de escucha. Exacto. Algo que raramente encuentras en una consulta médica estándar de 10 minutos. Y esa atención tan personalizada, esa sensación de que te escuchan y se preocupan por ti de una forma integral, eso tiene que tener un efecto terapéutico potentísimo. Por sí misma, independientemente de las bolitas de azúcar que te den al final. Sin duda, esa interacción empática es un componente fundamental del proceso de curación. Y es algo que la medicina convencional, a veces, por la presión del sistema, ha descuidado. Saltemos ahora al presente.
¿Cuál es la postura de la comunidad científica hoy en día, después de décadas y décadas de estudio? El consenso es, y no hay otra forma de decirlo, abrumador y prácticamente unánime, ¿En qué sentido? en el sentido de que cientos de estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son el nivel más alto de evidencia científica, han llegado a la misma conclusión. ¿Qué es? Que cuando se eliminan los sesgos y se compara rigurosamente, la homeopatía no demuestra ser más eficaz que un placebo. Y no lo dice un grupito de escépticos. Para nada. Le dicen las mayores organizaciones sanitarias y científicas del mundo. La lista es larguísima. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el Consejo de Investigación Médica de Australia, la Academia Rusa de Ciencias. La Academia Rusa fue muy dura, ¿no? Durísima. La calificó directamente de peligrosa pseudociencia. Y a la lista se suma el Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas. Todas, sin excepción, concluyen lo mismo. Que no hay evidencia sólida y reproducible. Para ninguna dolencia. Exacto. Vale, esto es clave. Si científicamente no hay nada en esas pastillas y el consenso es tan rotundo, ¿cómo explicamos que muchísima gente jure y perjure que les funciona? Esa es la gran pregunta. La primera respuesta que se me viene a la cabeza es, obviamente, el efecto placebo. El placebo es el gran protagonista aquí, desde luego. La expectativa de mejorar, la confianza en quien te da el remedio, el ritual, todo eso puede producir mejoras reales y medibles. Pero no puede ser solo eso. No, es que es fascinante, porque no es el único factor. Se suelen describir al menos otros 3 elementos que son igual de potentes. A ver, ¿cuáles son? El primero, ya lo hemos mencionado, el efecto terapéutico de la propia consulta, esa hora de atención plena y empatía. De acuerdo. El segundo es la propia historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Tiene una capacidad asombrosa para curarse solo. La mayoría de los catarros, dolores de cabeza o malestares se pasan solos con el tiempo. Claro. Y la gente tiende a buscar ayuda cuando se encuentra en el pico de sus síntomas. A partir de ese punto, lo más probable es que empiecen a mejorar de forma natural, con o sin tratamiento. Se llama regresión a la media, ¿verdad? Exacto, es un fenómeno estadístico. Pero la persona, claro, atribuye esa mejoría al remedio que acaba de empezar a tomar. Tiene todo el sentido. ¿Y el último factor? El cese de tratamientos convencionales que tienen efectos secundarios. Ah, claro. A veces, un homeópata recomienda dejar un medicamento que, aunque sea efectivo, produce molestias. La persona se siente mejor al librarse de sus efectos secundarios y le atribuye el mérito a la homeopatía. Y eso abre una puerta muy peligrosa. Porque una cosa es el placebo, que puede ser inofensivo, pero si la gente empieza a abandonar tratamientos que sí funcionan, Ahí ya no hablamos de algo inocuo. para nada. Ahí entramos en un terreno ético muy complicado, ¿no? Absolutamente. Y ese es el principal foco de preocupación de las organizaciones sanitarias. El riesgo más grave de la homeopatía no es lo que contiene. Aunque ha habido casos de contaminación. Sí, como unas pastillas para la dentición infantil con niveles peligrosos de belladona. Pero son casos puntuales. El verdadero peligro es indirecto, Es decir, que se use en lugar de un tratamiento de eficacia probada para una enfermedad grave, que alguien con una infección bacteriana tome homeopatía en vez de antibióticos. o que retrase un tratamiento oncológico por confiar en estos preparados, o, y esto es muy grave, que se confíe en la llamada homeoprofilaxis. ¿La qué, perdona? Homeoprofilaxis. La idea de usar homeopatía para prevenir enfermedades, a veces presentada como una alternativa a las vacunas. Vaya. Algo que la Organización Mundial de la Salud y toda la comunidad científica han calificado de extremadamente peligroso para la salud pública. ¿Y todo esto cómo se regula en el mundo? Porque parece un auténtico caos, con cada país haciendo una cosa distinta. Es un mosaico. Tienes casos como la India, donde está plenamente integrada en el sistema de salud público. Y luego en Europa, un auténtico batiburrillo. ¿Por ejemplo? Alemania la ha financiado durante mucho tiempo, aunque ahora está dando marcha atrás. Francia, en cambio, le retiró toda la financiación pública en 2021. ¿Y en España? En España se han tomado medidas para que no se ofrezca en centros sanitarios públicos ni se enseñe en universidades como si fuera una ciencia. ¿Y en el mundo anglosajón, como Reino Unido, Estados Unidos? En el Reino Unido, el NHS, su Sistema Nacional de Salud, ha sido muy claro. Ya no la financia y ha pedido a los médicos que dejen de recetarla.
Y en Estados Unidos. La FDA, la Agencia del Medicamento, ha endurecido mucho su postura. Ahora exige que los productos homeopáticos o demuestran su eficacia con los mismos estándares que cualquier otro fármaco, Cosa que no pueden hacer. o si no, que lleven una etiqueta bien clara advirtiendo de que no hay ninguna evidencia científica que respalde sus afirmaciones. O sea que la tendencia global en Occidente es hacia una mayor regulación y a sacarla de la financiación pública. La tendencia es a tratarla como lo que la evidencia dice que es, un sistema sin base científica cuyos productos no han demostrado ser más que placebos. Si hacemos balance de todo lo que hemos visto, el panorama es bastante claro. Por un lado, tenemos un sistema que nació de una intención, muy noble en un momento histórico concreto: ofrecer una medicina más humana y menos agresiva. Sí, nació de una crítica legítima a la medicina de su tiempo. Y por otro, unos principios fundamentales que son, desde el punto de vista de la ciencia moderna, inverosímiles. Es un divorcio total entre una popularidad que persiste y un consenso científico que no podría ser más contundente. Un consenso que dice que es placebo. Toda la evidencia acumulada apunta a que cualquier efecto que la gente experimenta se debe a la poderosa combinación del efecto placebo y el contexto terapéutico de la consulta, no a las bolitas de azúcar en sí. Por eso el debate actual ya no es tanto sobre si funciona. No, el debate se ha desplazado a la ética de promoverlo y financiarlo, y sobre todo al riesgo real que supone cuando desplaza a la medicina que sí ha demostrado su eficacia. Y esto nos deja con una reflexión final. Si parte del éxito original de la homeopatía se debió a que era una respuesta a las carencias y peligros de la medicina de su tiempo, Sí. quizá deberíamos preguntarnos algo. ¿Hasta qué punto su popularidad hoy en día no es también un espejo de ciertas insatisfacciones con nuestra sanidad moderna? Es una pregunta muy pertinente. Quizá refleja una necesidad de más tiempo en las consultas, de una atención que no solo mire el síntoma, sino a la persona en su conjunto. De una mejor comunicación entre médico y paciente. Quizá el éxito de la homeopatía nos está diciendo algo, no sobre sus remedios, sino sobre lo que echamos en falta en la medicina convencional.